me estabas explicando de esta preguntita. Sí, por ejemplo, la pregunta era, ¿en qué categorías del impuesto a la renta puedo emitir facturas? Y ahí son la renta de segunda categoría y la tercera categoría. En el caso de segunda categoría, tú cuando eres prestamista, mueves tu capital, entonces una empresa te paga, por ejemplo, tus intereses. Y por esos intereses, cuando eres muy frecuente, te conviene sacar un talonario de facturas, ¿sí? Un talonario de facturas físicas. Porque si es que no tienes el talonario de facturas físicas, tendrías que dar un formulario, que es el formulario por operaciones no habituales. Y para tú sacar el formulario tienes que ir a SUNAT, tienes que ir llevando todos los documentos, es un proceso muy tedioso y SUNAT es muy molestosa con eso. Entonces lo recomendable siempre es simplemente generar tu talonario de facturas y con el talonario de facturas puedes quitar una factura por los intereses que te paga. Ya, y bueno, Por la los tercera intereses. categoría es para las empresas, ¿no? Sí. ¿Ahí tienen dudas también, compañeros? No, no, creo que solo nos olvidamos de eso. Síguele, compañero. Y la siguiente. Entonces, la siguiente pregunta era, tengo mi bodega afecta al NRUS. Trabajo como gasfitero de forma eventual y vendo acciones. ¿Qué tipo de rentas pago? Entonces, primero, tengo mi bodega afecta al NRUS. ¿Qué renta es? Renta de tercera. Trabajo como gasfitero de forma eventual. ¿Qué renta es? Renta de cuarta. Y vendo acciones. Entonces, ¿qué renta es la venta de acciones? Renta de segunda. ¿Sí? Entonces eran las segunda, tercera y cuarta. Luego está una persona planea abrir su ferretería. Solo atenderá al dueño y sus ventas en promedio son 2.000 soles por mes. Pero el primer mes planea vender más de 10.000 soles. Entonces, con la primera parte, hasta acá, obviamente convendría que abra un NRUS. Pero, como el primer mes planea vender más de 10.000 soles, pasaría los límites del NRUS y lo único que le queda es el régimen especial. Entonces, no era régimen MIPE, sino régimen especial. Luego, Ahí tengo una pregunta, compañero, de ahí. Pero también podría pasar al MIPE, ¿no? Solo le claro, conviene sí, o el especial. ¿Por qué solo el especial? ¿Por qué no? porque es que en el caso del MIPE, es como tú llevas gastos y tú tributas en base a una renta anual, a veces no te conviene cuando eres solamente tú, porque no solo atender al dueño. Porque, por ejemplo, si Por es que yo eso. tuviera de repente empleados, de repente voy a alquilar una camioneta para llevar, voy a tener bastantes gastos, de repente ahí sí me conviene el MIPE. Pero como solamente voy a ser yo, y obviamente quizás mis ventas van a ser pequeñitas, no creo que tengas tantos gastos, ¿no? Como para entrar en el MIP. Por eso es mejor el especial. A veces sale más a cuenta el especial que el MIP. Porque el especial no registra gastos, ¿no? No, no, el especial solamente pagas tu impuesto a la venta por 1.5 cada mes y en el régimen MIP pagas por anual, ¿no? El 10% o el 30%. En el MIPE sí se registra gastos, pero pues, esto no le convendría, no le convendría No, porque las ferreterías compran harto. ya, que también es una empresa chiquitita. Ventas promedio de 2.000 soles. Mm, ya. Pero, o sea, sí o sí tendría que estar en NRUS. Pero como ya va a ser muy pequeñita, entonces también ya la NRUS. Incluso todavía cuando tú vas al régimen MIPE, las obligaciones aumentan, ¿no? Por ejemplo, registro de ventas, registro de compras y libro diario. Entonces, obviamente también un contador te cobra más en el régimen MIPE que en el régimen especial. Pues, por ejemplo, el régimen especial simple, ¿no? Registro de ventas, compras, no tienes que fijarte en gastos, nada. Y ya lo mandas, ¿no? Y obviamente mi trabajo, por ejemplo, como contador es mucho más sencillo. Pero si me dicen régimen MIPE, pues ya tengo que estar llevando una contabilidad, tengo que tener un libro diario, un libro mayor, entonces ya es un poquito más complicado. Entonces, lo más simple para una empresa pequeñita, régimen especial.
Siguiente pregunta. ¿Las rentas empresariales en qué porcentaje se graban? Entonces, rentas empresariales. No es 8%, 5% tampoco no es, tampoco es 30%, era ninguna de las anteriores. En realidad, las rentas empresariales se graban de acuerdo al régimen tributario. Entonces, por ejemplo, puse ninguna de las anteriores, porque debería ser, depende del régimen tributario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el NRUS no tiene un porcentaje que lo graba, sino es un monto fijo. En el régimen especial es el 1.5. En el régimen MIPE es el 10 y 29.5. Y en el régimen general es el 29.5. Entonces, igual ninguna de esas estaba acá, ¿no? Por ejemplo, 30 no es 30, es 29.5. Ahí, ninguna duda, ¿no? Entonces, acá tenemos seleccionen las rentas de capital. Las rentas de capital es primera y segunda. Las rentas de tercera categoría son rentas de capital más rentas de trabajo. Tiene que ser la combinación de ambas para que sean las rentas de tercera categoría. Claro, podrías decir, ¿no? Que podría ser también la renta de tercera categoría, pero casi siempre las clasifican Esa es la solamente en la errada. primera. Rentas de capital. También tú dijiste que la tercera era una mezcla de capital con Trabajo. recursos, trabajo. Ajá. Uh-huh. Sí, entonces, pero la Pero si tercera es una categoría, mezcla, ¿por qué no sería? porque tiene que tener sí o sí, ¿cómo se llama? Trabajo. Ah, pero también capital. Claro, pero tiene que tener trabajo. Sí o sí tiene que haber trabajo. ¿Ves? Si no, Esa era es muy la grande. errada. Sí, sí. En teoría casi siempre las clasifican solamente primera y segunda capital, cuarta y quinta trabajo y renta tercera trabajo y capital. Ujú. Luego, ¿qué sociedad es ideal para una empresa que planea ofrecer sus servicios al Estado? Entonces, en una que planea ofrecer servicios al Estado, claro, podría ser también la sociedad anónima abierta. Sí, bueno, en este caso sí, también es válida esta. Incluso también es válida esta. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas necesitan ya varios socios, mínimo dos socios. ¿Sí? Entonces, incluso en la sociedad anónima abierta puedes tener 1.000, 2.000 socios, entonces es la más grande. Obviamente también claro, obviamente también muestra una buena figura al Estado, ¿no? O sea, cuando vas a ofrecer servicios al Estado, tú lo que tienes que mostrarle al Estado es que tú tienes solvencia, por ejemplo, tienes capital. En algunos casos te piden, ¿no? Por ejemplo, la obra es de 1.000.000. Tu capital mínimo tiene que ser de un tercio de esa obra. Entonces, mínimo tú tendrías que tener, digamos, 300.000 soles en tu empresa. Entonces, y cuando tienes una SAC, una SA, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, obviamente ya tienes más socios y puedes tener mucho más capital, ¿no? ¿Por qué no una IRL? Porque en la IRL solamente hay una persona. Entonces eso quizás no se ve muy bien para el Estado, porque ¿a quién le va a estar la culpa? Solamente una persona. Entonces tú preferirías escogerías a una SAC, una SA, una sociedad comercial limitada. Sí, entre esas tres. Está Entonces bien la también la respuesta respuesta. podría ser los tres. Sí, podría ser las tres. Pero, por ejemplo, como nosotros vamos a estar con microempresas, entonces la mayoría de microempresas siempre van a ser SAC o van a escoger por una IRL o una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Usualmente Mm, siempre SAC, porque las SAA son las más grandes. Las sociedades anónimas abiertas son las muy, muy grandes. Gloria a las que cotizan en bolsa. Entonces, para una microempresa bueno, nunca se escoge una sociedad anónima abierta. ujú. Pero sí, estas tres respuestas estarían bien, ¿no? Pero lo ideal sería una SAC. Luego, ¿qué tipo de personas afronta sus deudas con todo su patrimonio, incluso el personal? Entonces, la clave estaba en incluso el personal. La única que afronta con el personal es persona natural. Sí, porque la sociedad anónima abierta igual tiene protección jurídica con los patrimonios de sus accionistas y solamente afronta las deudas hasta el límite del capital invertido, hasta el límite del patrimonio de la sociedad. ¿Sí? Pero en algunos casos, cuando hay un dolo, cuando hay negligencia grave, cuando hay
ya malicia en las acciones de los gerentes generales o de los accionistas, ahí sí se puede ir incluso con el patrimonio personal del gerente general. Siempre casi se van con el gerente general. Entonces tengan cuidado. El gerente general es el responsable de una empresa. Por ejemplo, yo malgasto fondos o de repente giro facturas falsas y todo. Yo soy el contador de una empresa. Sí, hago mal. O sea, yo sé que estoy cometiendo delitos. Hago un dolo. Y por eso una empresa, digamos, de repente la denuncia a la empresa en la que estoy trabajando. La denuncia y dicen, ya, lo llevan al juzgado y todo eso. Y al que lo van a culpar no es al contador, sino al gerente general. Porque dentro de las atribuciones del gerente general está que él tiene que revisar todo. O sea, por él pasa todo. Así diga que el contador tenía que hacer eso, no importa. El que tiene que ver siempre es al gerente general. Entonces, al que lo llaman es al gerente general. Al que lo van a meter a la cárcel es al gerente general. Ya, claro, obviamente pueden meter también al contador y todo eso, pero usualmente siempre al que le recae la responsabilidad es al gerente general. ¿Sí? ¿En qué categorías del impuesto a la renta se encuentran las personas que trabajan de forma independiente? Entonces, de forma independiente solamente los de cuarta categoría. Los de quinta ya son dependientes. Siempre tienen una subordinación en la quinta categoría. Por ejemplo, el plomero, el grafitero, ¿no? El grafitero que hablamos hace un momento. El grafitero, nadie le dice cómo tiene que ser su trabajo, simplemente llega a la empresa o a la casa de donde esté trabajando y no, simplemente le dicen, ese es el problema. Entonces, él soluciona. No va a venir otra persona, no sé, de la empresa o de repente el dueño de la casa que le va a decir, oye, tienes que hacerlo de esta manera o de esta manera. No, él es el que se encarga. Entonces, no hay subordinación. Es independiente. Cuarta categoría. ¿Qué categoría corresponde a ingresos por alquiler o subarrendamiento? Es la primera categoría. Todo lo he hecho bien. ¿Qué comprobantes puede emitir una persona por sus rentas de quinta categoría? Muy bien, toditos, NA. Una persona por sus rentas de quinta categoría no emite recibos, porque el que emite recibos, por decirlo, es la empresa. La empresa te emite una boleta de pago y el trabajador tiene que firmar como constancia de que se le está pagando esos montos, ¿no? Entonces, recibo por honorario, no. Boleta, no. Ticket de venta, no. Recibo por prestación de servicio, tampoco. Ninguna de las anteriores. ¿En qué regímenes se puede acoger una persona jurídica? Entonces, ahí está bien toditos. Régimen especial, MIPI y régimen general. El NRUS no, porque en el NRUS solamente se acogen las personas naturales. Sí, no personas jurídicas. Ahí había una agarrada, uno decía SAC, decía, ¿qué es ese SAC ahí? Sí, ahí le metí el saco. ¿Qué sociedad es ideal para un negocio donde solo será un dueño? Claro, la mayor parte de personas siempre coge la EIRL, ¿no? Pero yo recomendaría siempre una SAC, ya de frente. ¿Qué pasa? Obviamente en la SAC tienes que tener mínimo dos accionistas, ¿no? Bueno, lo metes a tu hermano, o a tu mamá, o a tu papá, con el 1%, y tú te quedas con el 99%. Entonces, de esa manera, cumples con la duplicidad de accionistas y la SAC como que tiene es más estable jurídicamente. Que una IRL, no, pero es más difícil, ¿no? Da mejor presencia una SAC que una IRL. Y eso es todo. Muy bien, han hecho todo bien casi. Sí, han hecho muy bien. La precisión ha sido 65. Está bien. ¿Dudas, ¿Alguien? consultas? Sí, eso. ¿Alguien tiene preguntitas? ¿Qué es eso? Llaman, creo. Creo que no tienen preguntitas, compañeros. ¿Algún tema que quieras repasarnos de eso, compañero? O A ver. No, en realidad casi todo. o alguien, a ver, de ahí, algún compañero tiene algo que quiera preguntar de lo que he estado repasando. No.
Bueno, chévere. Entonces, ya son 12:42. La siguiente clase seguimos con otra vez Jenny. ¿Y quién más le tocaba? A ver, voy a revisar. Creo que a Fría le tocaba. Ay, se me cierra esta cosa. A ver, curso martes. Ya ver, ya expuso Jenny Kim. Ahora toca la Jenny y la Meli. Y al siguiente martes volvemos a exponer Jenny. Voy a exponer, entonces el siguiente tema es regímenes tributarios. ¿Qué le conviene a los distintos tipos de negocios? Y a mí me toca libros electrónicos y declaraciones tributarias, EPLE, EPT, CIRE. Y luego ya viene Brano. Brano solo ha salido de vacaciones una semanita, entonces ya nos alcanza para las exposiciones. Entonces el siguiente martes 24, nuestras exposiciones, repaso el primero y el martes 8 sería examen. Así igualito. Pero ponte al día en lo que repasó el compañero Ruggeri. Ajá, ahí está el videito, ahí lo subí a Susi. Gracias. Ajá. Pero sí, este tema es muy importante porque como las empresas usualmente cuando son pequeñitas no saben a cuál régimen tributario, no saben muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces sin registrar su RUC, sin nada, ya los están contactando. Entonces, por lo menos ya van a tener un tipo de respuesta para ellos, ¿no? Por ejemplo, si viene una empresa pequeñita, le tenemos que recomendar que sea primero en el RUS, ¿no? Para que no pague tantos impuestos y no necesite todavía un contador. Porque lo bueno del NRUS es de que ellos pagan nomás su cuota mensual y no tienen que hacer nada más, ¿no? No necesitan un contador que declare libros ni ningún registro contable, ¿no? Y como la mayoría de empresas que vienen a nosotros son pequeñitas, esa puede ser una opción. A ver, no sé si tienen preguntas de los clientitos de esto que les han hecho. ¿Alguien les ha hecho para más o menos saber cuáles son sus dudas? ¿Alguien se acuerda de alguna pregunta de un cliente? Pero acuérdense que les haya preguntado. No, nadie les hace preguntas de eso. Yo me acuerdo que sí, en una reu alguien comentó. ¿No? ¿No les hacen preguntas? ¿Serio? Wow. ¿O no se acuerdan? Ah, ¿el tilín? Ah, ya bueno, entonces cuando venga el tilín le preguntamos. Ya amigos, entonces acabamos la clase de temprano hoy día. ¿Qué tal van? Ya que quedan 2 minutitos, a ver. ¿Están full estos días o cómo? Creo que ayer la llena ha estado. ¿Cómo va Jenny? Ayer sí estaba un poquito full, como es lo de lunes, se ha juntado el celular del Tilín y el mío, pero hoy ya está más tranquilo ya. Y los leads están más o menos, creo que la anterior semana estaban mejor. ¿Ah, sí? Sí. Pucha, ya me comentarán el jueves. Mejor hay que no apresurarnos, ¿no? A ver qué tal va hoy día, mañana y el jueves me dicen. Listo, compañero. Gracias, compañero Ruggeri. Tu piso está interesante. Después de que pongamos Jenny y yo, también nos haces un quiz así. Jenny, tú también haces un pequeño quiz terminas de exponer y mandas tu pequeño quiz. Ya. Como la otra vez. Está bien. Y luego Ruggeri ya nos hace, ahonda en el tema y ya nos hace preguntas más difíciles. Sí. Listo, compañeros. Entonces cerramos temprano hoy día. Yo me di un ratito, quizás te puedas quedar, o si quieres ya, quedar. me quedo con la free. Ajá. Ajá.
Listo, compañeros, gracias. Adiós, adiós.